que temo ahogar de amor. ¿Y cuál es deseo? El edificio UGI fue construido en el periodo de 1973 y 1974 por el arquitecto Hernando Vargas Rubiano y el ingeniero Guillermo González Zuleta. La técnica de núcleo central deslizante es lo que hace especial a este edificio. Esta idea vino del arquitecto Fritz Raffainer y su libro Construcción de edificios en altura. El edificio está ubicado exactamente en la carrera 13 con calle 40. En sectores aledaños se encuentra la estación de policía Teusaquillo, el ICBF y el Banco de Occidente. La zona donde está ubicado el edificio, además de ser una zona estratégica por estar ubicada sobre la carrera 13, se caracteriza por tener una gran influencia económica y social. La ubicación del edificio facilita la llegada a este y la conexión con zonas aledañas. Hernando, ¿y cómo es la historia de que este edificio lo empezaron a construir de arriba hacia abajo? Bueno, pues la historia es que el lote es muy chiquito, muy angosto. Es una tirita que queda entre el río Arzobispo que está detrás. Y aquí había una casa de familia y una bomba de la ESO muy pequeña. Este señor se interesó en que se hiciera un edificio ahí. Al principio se pensaba que podía ser un edificio de unos 12 pisos. Estoy hablando del año 72. Pero era tan estrecho el lote que para hacer un edificio de oficinas, al poner las columnas iban a formar una barrera infranqueable para los parqueaderos y también una barrera muy grande en los mismos espacios de las oficinas. Teníamos ese rompecabezas y en ese momento vimos un libro europeo que se llama Edificios en Altura, escrito por un señor que se llama Fritz Raffainer, un arquitecto alemán que vive en Hamburgo, y que mostraba una cosa rarísima en unas fotos. Nos visitó la vendedora de libros a la oficina nuestra y vimos unos edificios que no entendíamos cómo se estaban haciendo. Después miramos, había una foto, pero había 3 líneas, decía, esto se construye de arriba para abajo porque es mejor construir de arriba para abajo. Eso nos llamó la atención. Entonces fuimos a donde nuestro primer calculista de entonces y le dijimos, mire, queremos hacer ese edificio con esa idea. Y ese señor nos dijo, ustedes están equivocados, es una tontería en términos de la eficiencia de las estructuras que usted ponga a un edificio a colgarlo, porque usted pone a que el peso del edificio viaje hacia arriba y luego por alguna cubierta vuelva y descienda otra vez verticalmente hacia la cimentación. Más longitud de estructura es más material, eso cuesta más, eso es ilógico. No, eso no lo hagan. No pierde el tiempo. No pierde el tiempo. Nos fuimos a donde un segundo calculista. Y ese segundo calculista nos dijo algo parecido. Insistimos y entonces nos fuimos a donde nuestro amigo ingeniero Guillermo González Zuleta. Ahí apenas vio eso dijo, claro que lo podemos hacer. A él le encantaban las cosas poco comunes. Entonces Guillermo lo que tenía con nosotros era un sistema de trabajo en donde nos reuníamos. Él dibujaba muy bien. Había sido profesor en facultades de arquitectura e ingeniería por muchos años, era una persona bajita, gordita, muy cordial, muy sonriente siempre. De manera que este edificio entonces empieza sin crédito, empieza prácticamente con unos aportes que eran unos canjes, o sea, empieza sin efectivo, sin caja, como dirían los financieros. Pero además empezaba con una receta que había que encontrar, porque no se sabía bien cómo es que eso se había que construir. De manera que la obra estaba hecha en la cabeza y en el papel antes de experimentarla en el sitio. Fernando, pero finalmente, ¿cuáles son las ventajas de hacerlo de arriba hacia abajo? Claro, hay varias ventajas muy importantes. Una muy importante es que uno trabaja siempre bajo cubierta. En una ciudad lluviosa como Bogotá, trabajar en obra seca desde el principio permite hacer los acabados más rápido. Pero otro factor importante es que como se tenía un solo molde, una sola formaleta del tamaño de todo el piso, ese tenía un andén perimetral de 1 metro por fuera de este borde y ese permitía poner esta fachada, todas esas piedras que ustedes ven ahí, es piedra bogotana, que se hacían en forma de prefabricados aquí en el sótano del edificio, debajo de donde estamos,
teníamos el taller de prefabricación. Esa era una época en que había mucho interés en la prefabricación en Colombia. El edificio Avianca tiene muchos prefabricados, es interesante, y eso tiene que ver con que también era difícil importar, por ejemplo, cristales o aluminios, y que había que construir con lo que teníamos, la piedrita bogotana, por ejemplo. Esa formaleta, el andamio que decimos, que ocupaba el piso, permitía poner esta fachada inmediatamente, y cuando se hacía la estructura quedaba la fachada lista. Pero tal vez la razón más importante de fondo por la cual estos sistemas son eficientes y han seguido usándose en muchas partes con variantes, es que al concentrar el apoyo en un solo lugar, que es esta columna tiene 35 centímetros de espesor y es hueca, no es maciza, y es hueca para que el edificio tenga su centro de gravedad más bajito para efecto de los sismos. Este edificio es de una altísima seguridad sísmica por la forma que tiene, es muy simétrico. Como un árbol. Es como un árbol. Entonces, este núcleo, que ahorita lo vemos en color gris, se hizo como se hacen los silos, donde se guardan cereales, con un molde continuo que se llama formaleta deslizante. Avanzábamos entre 30 centímetros y 10 centímetros por hora. Nos gastamos unos 20 y tantos días llegando al último piso. Y no hay problemas de que se crucen, de que pierdan la verticalidad. Ahí hay un problema muy interesante que algunos conocen. Nosotros los constructores normalmente decimos que el que tiene la culpa siempre es el topógrafo, entonces le echamos la culpa a alguien. Había un topógrafo en la obra que casi nunca venía, lo llamábamos como el cometa Coutek, un cometa que habían descubierto en esa época. Y el señor estaba por allá en ese semáforo y por allá tomando la verticalidad del edificio, de esta cortina. Y de golpe nos dijo que el edificio estaba desplomado 15 centímetros. Naturalmente, el primer gesto es despedir al topógrafo. Nadie creyó en Nadie creyó. Pero después miramos y él tenía razón, el edificio estaba desplomado, fuera de la vertical 15 centímetros, pero no es que se hubiera ido así, sino que es que el edificio se había empezado a torcer. A desplazarse. Después encontramos la razón científica para eso, pero en ese momento nuestro problema era encontrar una solución mecánica inmediata. La única persona que sabía algo de esto era un mexicano en la Ciudad de México, que alguien conocía. No había forma de hacerle consulta telefónica, porque había que llevarle planos y cosas. Nos fuimos a El Dorado a tomar el avión de Avianca y afortunadamente el avión nos dejó. No había cupo, nos dejó el avión, nos devolvimos a la obra porque la obra no podía parar, la formaleta se pegaba, se trabajaba continuamente, y en ese momento apareció el Pote González, Guillermo González Zuleta, nuestro personaje, muy sonriente, y nos vio muy preocupados y nos preguntó de que por qué estábamos así. Le contamos que el edificio se estaba torciendo y nos dijo, pues eso es facilísimo. Si el edificio se tuerce con una fuerza así, pues hay que crear una fuerza igual y contraria para hacer lo otro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues es muy fácil, pongamos unas canecas de 55 galones, llenémoslas de agua, las colgamos de unas poleas y esa fuerza vertical del peso la ponemos horizontalmente contra la formaleta. Entonces las poleas sirvieron para que la formaleta hiciera una fuerza de giro y el edificio se torció hasta el piso 10, esos 15 centímetros, y se desentorchó hasta el piso 22 con esa solución. Entonces estamos en el hall de un piso típico. Este piso en total tiene 500 metros cuadrados, el área bruta del piso. El piso, que es la parte del piso que está por fuera de la pared del núcleo, tiene 400 metros, que se pueden dividir en 4 oficinas iguales de 100 metros. Digamos que estas divisiones permiten esa división separada. Ahí empezamos a usar un material que producía Eternit, un sistema que tenía unas paredes apenas de 4 centímetros. Estas divisiones entre oficina y vecina son muy delgadas. Entonces, en este sitio, aquí hay unos baños comunes, aquí hay una posible recepción. Si un habitante de piso es un ocupante de todo el piso y ocupa entonces esta área, él tiene útiles 450 metros de 500 en total. Son 90% de utilización, que es altísimo. Porque ese era el corazón de la promoción. Esta era una promoción privada, entonces no era un cliente institucional el que estaba pidiendo eso, entonces tenía que ser muy eficiente en ese sentido. Entonces la idea era aprovechar mucho el espacio. La concentración del núcleo, la concentración de las instalaciones permite esa situación. Eso es interesante. En estos espacios de las oficinas privadas, de los pisos típicos, es interesante ver
que aquí no hay columnas. Este es un espacio sin columnas, como dijimos. Por ejemplo, este sitio que estoy tocando es un tensor, no es una columna, sino es un tensor. A través de este tubo hasta la cubierta, es un tubo hecho con 2 ángulos, va un cable, unos cables, y eso va lleno en concreto, pero está mimetizado, está metido dentro de las ventanas y no está ocupando el espacio donde estamos precisamente para dar una gran libertad. Realmente todos los pisos están en voladizo. Los pisos están en voladizo, entonces aquí hay voladizo en 2 direcciones, aquí hay 6 metros en esta dirección y 6 metros por acá. Los que diseñamos y construimos sabemos que hacer voladizos es posible, pero es muy costoso porque hay que ponerles más hierro. Claro. Este edificio había que volverlo competitivo comercialmente, y entonces, para que no gastara tanto hierro, al cogerlo de la punta y colgarlo, que fue la idea de lo que se hizo con González Zuleta, pues la estructura fue muy racional, porque esto no es una especie de cuasi voladizo en términos prácticos. Como dije, el edificio del Banco Ganadero de la Quinta con 16 fue su antecesor, pero ese no tenía propiamente el sistema de colgado en la punta. Cuando se estaba construyendo este edificio en el año 73, también se estaba construyendo el edificio del Banco Ganadero de la Quinta con 16, y en ambos edificios en obra fue muy impactante en lo que aconteció en julio de ese año. Avianca se incendió a partir del piso 13, la gente pudo ser rescatada por helicópteros de Avianca, y por esa razón este edificio tiene helipuerto.